Muy buenas noches. Vamos a seguir nuestro estudio que ya hace algunas semanas iniciamos sobre la primera carta de Pablo a los Corintios. La semana pasada estuvimos estudiando a Israel y lo que ellos hicieron que ofendió a Dios en el desierto, por lo cual cayeron postrados en el desierto, según leímos. Y estuvimos estudiando la primera parte, que es que ellos codiciaron cosas malas, decía en el capítulo 10 y verso 7. Ahora vamos a seguir con las otras cosas que ellos hicieron, que ofendieron a Dios. Y leemos entonces en el verso 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Es decir, todo lo que hacían como ritos idolátricos cuando hicieron el becerro de oro en el desierto. Esta es una enseñanza también para nosotros actualmente. Pero algunos dirán, pues los cristianos no acostumbramos a ser idólatras. Bueno, hay algunos casos que podemos citar realmente como idolatría. Pero vamos a ver primero lo que a mencionar de paso nada más, que sí, efectivamente hay algunas iglesias que se dicen cristianas, pero que tienen imágenes, tienen ídolos. Ellos no les llaman ídolos, naturalmente, sino que representaciones de las cosas celestiales. Pero claramente y directamente infringen los mandatos de Dios al respecto, porque Dios dice, no te harás imagen de nada que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces, ¿qué queda? No queda nada. Es decir, no se puede hacer imagen de nada. Ahora, no solo podemos creer que hasta ahí llega este mandato, porque cuando se separó la iglesia cristiana, digamos todavía cristiana, en esos tiempos, más o menos en el tercer siglo del cristianismo, y se hizo o creó la división entre la iglesia de Occidente, es decir, el área de Europa y el norte de África, y se creó también la otra contraparte o la otra mitad del Evangelio con la iglesia ortodoxa del Oriente. Entonces, estos ortodoxos encontraron la salida. La iglesia de Occidente claramente comenzó a hacer imágenes y las comenzaron a reverenciar y adorar. Y no solo crearon imágenes, digamos, de Cristo y de otros personajes importantes de la cristiandad del principio, sino que también comenzaron a hacer todo tipo de acciones idolátricas, porque como en ese tiempo era muy común que los verdaderos cristianos fueran perseguidos y fueran víctimas o martirizados por su verdadera fe, por aquellos que no tenían una verdadera fe, aunque decían que la tenían. Entonces, los cristianos, compañeros de aquellos que habían sido martirizados, rescataban sus restos, ya sea restos del cuerpo como huesos, sus huesos, o su ropa, o sus pertenencias, y entonces
las tenían ahí como reliquias en sus templos y les hacían reverencia y les presentaban sacrificios de oración y etcétera, etcétera. Eso ya era abiertamente una idolatría. Y luego ya les hicieron imágenes a aquellos que habían muerto, según ellos, victimizados o martirizados, como muchos de los llamados santos, ¿verdad? Y así entonces los de la iglesia ortodoxa o del oriente, ellos le encontraron la solución al problema, según ellos, porque el hombre, para cumplir con los dictados de su corazón, o más bien dicho, con la necedad de su corazón, es capaz de cualquier invento. Pues allá se inventaron los murales de vidrio o las pinturas, y entonces eso era lo que ellos decían que reverenciaban o presentaban sus oraciones y sus peticiones ahí delante de ellos, también de santos muertos, martirizados, ¿verdad? Y abiertamente ellos decían que así no se infringía el mandamiento de Dios porque no era una escultura, como dice la ley mosaica. Bueno, entonces también ahora podríamos pensar que definitivamente algo hacen también los hombres actualmente para cumplir con ese deseo de su corazón. Porque, ¿qué persiguen los hombres que hacen esto? Pues tener una base, tener algo que los atraiga, según ellos, a la comunión con Dios. Como no cumplen con el mandamiento que el Señor Jesucristo da, que dice claramente, Él dijo, en aquel tiempo los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Como no cumplen con esos dos requisitos, porque ni están en la verdad, porque sus hechos los señalan, ni están en el espíritu, porque no han recibido vida espiritual de Cristo, por tanto son personas no espirituales que no pueden adorar al Padre en espíritu. Como están tan lejos, entonces tan separados por esa marcada diferencia entre el Padre Celestial, que es espíritu, y ellos que son netamente carnales, entonces crean algo, crean una escultura, crean una figura, una pintura, un mural que ellos pintan haciendo a Dios como que fuera con imagen de hombre o de animales o de plantas o de lo que sea para adorar. Y luego con la adoración de las imágenes o de los santos, perdón, de hombres que han muerto según ellos en la gracia de Dios y que han cumplido con Dios y que están en el cielo, peor todavía la cosa, ¿verdad? Porque claramente Dios dice que Él es celoso y que no comparte su gloria con nadie. ¿Y cuántos dioses hay? Solo hay uno en tres personas distintas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese es el Dios que se debe de adorar entonces y reverenciar, y ante el cual se presenta nuestro culto, nuestra adoración, nuestra reverencia. Pero nada más. Si agregamos a alguien más ahí, si agregamos a un ángel, ya somos idólatras y ya estamos ofendiendo a Dios gravemente. Si agregamos a alguien, a una mujer, por muy santa que haya sido, o a un hombre, por muy santo que haya sido, ya eso va en rechazo a Dios, porque Dios no va a aceptar esa idolatría.
Ahora aquí Pablo nos habla, bueno, podríamos hablar de algunas otras cosas, como por ejemplo, todas las cosas que se hacen para ciertas fiestas religiosas. Muchas cosas de las cuales solo se trata de pompa, de una época comercial, como las fiestas de fin de año, supuestamente cristianas, ofenden a Dios. Y son cosas que al final de todo vienen a resultar en un sacrificio a los ídolos, porque Dios no va a aceptar como para Él algo que se haga para algo que se haya hecho aquí con las manos. Una imagen, una figura, un cuadro, lo que sea. No va a aceptar eso. Él lo rechaza. Eso, más bien, en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios, nos aparta de Dios. Ahora vamos a leer aquí en capítulo 8 y verso 1 al 6, algunas partes de esta porción de la palabra de Dios. Dice en el verso 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Bien, pues en este sentido es claro que un ídolo no es nada. No es nada. Es como aquella defensa de aquel comerciante con templecido de Diana de los Efesios que encontramos en el libro de los Hechos, que llevaron a Pablo, no sé si a Silas también, presos, porque ellos predicaban en contra de esas idolatrías. ¿Y cuál era su argumento, su defensa? Pues realmente era una locura su defensa, porque decía, estos hombres están destruyendo la divinidad o la majestad de Diana de los Efesios, porque ellos están diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Oiga esa expresión. ¿Cómo el hombre va a ser un dios con las manos? Eso significaría que el hombre es el grande y el Dios es el pequeño, ¿o no? Pues en el mismo plano caen todos aquellos que hacen imágenes para reverenciarlas, para adorarlas, para tenerlas, como por ejemplo patronos de sus pueblos, o dioses o santos de su preferencia, y que a ellos le piden y a ellos les reverencian. Y ya se olvidan de Dios, porque les es suficiente su Dios que ellos han erigido para sí mismos. Y lo más terrible es que la imagen les responde, dice la palabra de Dios. Pero, ¿cómo una imagen de oro, inclusive que fuera de oro, de lo mejor que se pudiera hacer, le va a responder a un hombre? Si una imagen aquí, hablamos claro, no es nada. Entonces las viandas que se presentan, o los sacrificios que se presentan, o los arreglos florales que se presentan delante de ellos, o las veladoras, o las candelas, o qué sé yo, cuántas cosas pueden ofrecer, o las ofrendas económicas. O cuánta cosa, ¿verdad? Allá en Antigua hay un lugar donde tienen Antigua Guatemala, donde hay unas imágenes que ya no se distingue qué son, porque están ennegrecidas totalmente. Porque los que llegan ahí no solo las ahuman con sus candelas de todo tipo, sino que además llegan con recipientes de alcohol y como una ofrenda se las rocían así en la cara y en todo el cuerpo de la escultura. Imagínense eso, qué cosas esas, ¿verdad? Pero
nosotros sabemos que solo hay un Dios, el Padre, y el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Y cualquier otra cosa que se reverencie o se le dé culto es idolatría. Veamos algo más. Seguimos con los ídolos. Entonces, todas aquellas cosas que se presenten como parte del culto a esas esculturas o imágenes, o tal vez a los muertos, así como sucede con el Día de los Muertos, que le llevan sus viandas al cementerio para que coman, le llevan la comida que a ellos les gustaba más y algunos platos típicos de esa época. ¿Qué hace el cristiano con esas cosas? Definitivamente no hace nada. Pero suponiendo que a un cristiano lo invitaran a comer esas cosas, ¿qué dice Pablo de eso? Pues podemos leer en el verso 7, capítulo 8. Algunos, dice, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolo, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptables ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Entonces, si a usted o a mí, como cristianos, nos llevan un plato de ese tipo, de los típicos de esos días, si no me dicen nada respecto de los muertos, al respecto del plato, yo lo puedo comer tranquilo. Pero si me dicen, mira, esto es lo que sobró de lo que llevamos al cementerio y allá se los ofrecimos a nuestros antepasados y para eso, pero como sobró esto porque llegamos otro día y no se lo habían comido todo, aquí lo traemos para que no lo comamos todos nosotros. Entonces ahí Pablo dice que mejor no lo comamos. Pero ¿por qué no lo debemos de comer? Porque la otra persona dijo que había sido sacrificado a los ídolos, o sacrificado a los muertos, o presentado a los muertos. Entonces, yo no lo voy a comer, dice Pablo, por motivo de la conciencia, pero no mía, sino del otro. Porque si yo me lo como, el otro va a decir, pues esto es sacrificado a los ídolos, y como Pablo se lo comió. Entonces va a ser un estorbo, no para Pablo, sino que para el que sirvió el plato. Y como Pablo quiere ganar para Cristo aquel gentil que está todavía en esas cosas, entonces mejor no lo comparte para realmente ubicarse en la posición cristiana, que no participa de nada que haya sido sacrificado a los ídolos, o en este caso a los muertos. No podríamos pensar, ¿qué hace usted si usted va a un restaurante y de entrada es un comedor chino o oriental y ahí está Buda en la entrada? O ahí está cualquier otro ídolo oriental. ¿Qué hace? O va a un comedor hindú, a un restaurante hindú, y encuentra ahí a una divinidad hindú, como ídolo de aquel dueño del restaurante. Come la comida que iba a comer ahí, todavía entra y come, o mejor da la vuelta y se va. Pues esa es la idolatría de él, y esa es la creencia de él. Pero el cristiano sabe que aquello no es nada, que el ídolo no es nada y que las ofrendas o viandas o sacrificios que él ofrece no es nada. Entonces usted puede comer si usted en su conciencia está
seguro, porque dice que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser por fe, y que sea que comamos o que bebamos, lo hagamos para la gloria de Dios y dándole gloria a Dios por todo lo que Él nos da. De manera que usted no está participando en esa forma, digo, o lo dice Pablo también, en las cosas que ellos hacen. Ahora, si el dueño del restaurante fuera su amigo y llega ahí y le dice, mira, aquí te traigo la mejor parte de este faisán dorado que lo acabo de ofrecer ahí a mi deidad, para que tú te lo comas porque tú eres especial, ahí entonces entramos a la situación anterior, de que mejor no lo comemos por motivo de la conciencia de Él, porque Él sabe que tú eres cristiano, que yo soy cristiano, y nosotros debemos de dar testimonio de nuestra fidelidad a Dios. Veamos algo más, porque hay bastante de los ídolos aquí. Ahora, también la palabra de Dios nos habla de otra situación, dice. Ya vimos que el ídolo ni la vianda para el ídolo es nada, pero ahora entremos a ver lo que la palabra de Dios dice siempre ahí en el capítulo 10 y verso 14, 19. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Ahora entremos a ver entonces realmente la esencia espiritual del mal o el fondo espiritual del mal del idólatra. Todo lo que ofrezcamos, si nosotros llevamos a un San Fulano de tal allá, nuestra ofrenda floral o nuestra ofrenda económica, lo que sea, estamos llevando un sacrificio, una ofrenda a un ídolo. Y aquí claramente dice que eso lo está haciendo esa persona, no al ídolo, que no es nada, sino a los demonios que están detrás de ese ídolo y que han incitado a esa idolatría. Y eso sí está terrible, que alguien crea que está ofreciendo algo para su santo, entre comillas, ¿verdad? O su Dios, entre comillas, y que lo esté ofreciendo a los demonios. Porque va a pasar tal vez lo que la palabra de Dios dice, que la piedra o la madera del ídolo le va a responder. Pero la piedra puede responder, pues, o la madera puede responder. No. ¿Quién le va a responder? Satanás mismo. Le va a hacer el milagro. Le va a responder. ¿Por qué? Porque a Satanás no le importa invertir algo en usted, con tal de amarrarlo y hacerlo más esclavo de lo que era antes, pero de él. Mire qué cosas estas más terribles, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar ahora a otro aspecto de las ofensas que el pueblo de Israel hacía en el desierto. Dice capítulo 10 y verso 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Mira, ahora nos espantamos por los miles que están muriendo por el COVID-19. Pero aquí en un día cayeron 23,000. Todavía no ha pasado eso con motivo del COVID, que caigan 23,000 en un día. O sea que esa fue una terrible desgracia para el pueblo de Israel, que era un puñadito de unos cuantos millones de personas.
¿Y por qué? Por la fornicación. Ellos estaban llegando a las fronteras de Canaán para tomar esa tierra prometida que Dios les había prometido, valga la redundancia. Pero se les ocurre ahí, con las hijas de Moab, en los montes de Moab, fornicar. Y eso ofendió terriblemente al Señor. Cualquiera podría decir, pero eso es un pecado carnal, no influye en el alma. Claro que sí, en primer lugar, aunque no influyera, pero sí influye en nuestra relación con Dios. Si ofendemos terriblemente a Dios con esas cosas, con los adulterios, las fornicaciones, las perversiones sexuales, las pornografías. ¿Qué es la pornografía sino un adulterio o una fornicación? Porque ¿qué es lo que se está viendo ahí? Se están viendo personas ajenas a nuestra intimidad en actos fornicarios y actos pecaminosos y en perversiones sexuales. Eso es claro pecado de fornicación o de adulterio, porque Dios dice que simplemente ahora pecamos con esa clase de pecados si simplemente anidamos aquellos deseos en nuestro corazón. Y aquí vemos que fue una matanza terrible la que Dios hizo por eso. Que no creamos nosotros que vamos a salir indemnes si nosotros todavía nos empleamos o nos solazamos con esas cosas. También dice que en el verso 9, que estas personas tentaron a Dios en el desierto. Es decir, hablaron contra Dios. ¿Qué le dijeron? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para morir en este desierto, de hambre o de sed? O sea, fue un reclamo artero. ¿Cómo iban a pensar estos hombres que Dios los iba a llevar para darles ese fin como que fuera su enemigo? Y ahora posiblemente nosotros también haríamos algunos reclamos similares. Puede ser que nosotros tentemos a Dios diciéndole, pero ¿y qué te está pasando? ¿Por qué me llevaste a esta situación? ¿Por qué me quitaste este bien? ¿Por qué me sucedió esta cosa o tal otra? Como diciendo, ¿en qué plano estamos? ¿Eres mi amigo o eres mi enemigo? Ese es un reclamo terrible. Por esa razón Dios envió serpientes detrás de ellos en todo el trayecto de los 39 años y fracción, casi 40 años. El Señor los había guardado de todo tipo de animal ponzoñoso y mortífero en el desierto, serpientes, escorpiones, salamandras, etcétera, etcétera. Pero aquí los dejó ir libres para que hicieran con ellos como querían, a las serpientes principalmente. Es decir, Dios nos va a dejar en las manos de Satanás, que es la serpiente antigua. Otro de los pecados lo encontramos en el verso 10 del capítulo 10. Cuando la rebelión de Coré, Datán y Abiram, que se rebelaron contra Moisés y le dijeron, nosotros también somos profetas de Dios, nosotros no solo tú somos profetas y sacerdotes de Dios y vamos a presentar sacrificio. Entonces Dios hizo que se tragara la tierra vivos a todos estos y a sus familias y a sus ganados. Y en lugar de verse atemorizados los que no fueron alcanzados por el juicio, le reclamaron a Moisés y a Dios. Los acusaron de haber dado muerte injustamente al pueblo de Dios. Mire qué cosa más tremenda es esta.
Nosotros no nos podemos poner en ese plano como de merecedores de todos los bienes y beneficios de Dios y de que somos intocables aún delante de Dios. Nada, no nos pueden hacer nada. ¡Ay! De Dios si nos toca un pelo, porque toda nuestra fidelidad se viene abajo. Toda nuestra reverencia a Dios se viene abajo. Somos capaces de cualquier cosa delante de Dios. Y dice el verso 11 del capítulo 10, que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Mire, qué cuidado de Dios, ¿verdad? ¿Para qué es su cuidado de estas enseñanzas al respecto de lo que pasó con el pueblo de Israel? Para que a nosotros no nos pasen cosas similares, para que la ira de Dios no se encienda en contra de nosotros, para que nuestro camino sea allanado y Dios nos capacita para obedecerle. ¿Pecó Moisés en el desierto? No pecó, se mantuvo firme y obediente a Dios. Cuando pecó, como cuando golpeó la roca que lo seguía 2 veces, se arrepintió. Pero él fue uno de los fieles a Dios en el desierto. Si fue fiel Moisés en el desierto, que estaba bajo un pacto de juicio y de condenación, ¿cuánto más nosotros que estamos ahora bajo un bajo un pacto de gracia y de misericordia? En el nombre de Cristo Jesús meditemos en esto y entendamos que Dios nos da la gracia para resistir y si hay tentación nos da también la salida para que podamos soportar. En el nombre de Cristo Jesús, acompáñanos al siguiente estudio de esta carta maravillosa de Pablo a los Corintios.